Me he leído estas 5 novelas cortas románticas navideñas que se han publicado este año en la cajita Bajo el Muérdago y hoy os quiero dar mi opinión de todas y haceros un ranking para deciros cuál me ha gustado más y cuál menos. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Me he leído ya las 5 novelitas de la caja Bajo el Muérdago. Son unas de las lecturas que más me apetecía hacer este año porque es un formato novedoso, me gustó mucho cómo la editorial se curró la cajita y todo eso. Además tenía muchas ganas de leer 2 de ellas porque son 2 de mis autoras favoritas de romántica y las otras 3 porque me apetecía también mucho descubrir nuevas autoras a las que nunca había leído. Estoy segura de que muchas os hicisteis con esta cajita al inicio de las navidades, no sé si los habréis leído o no, pero a mí me apetecía daros mi opinión por si os apetece cotillear qué tal mi experiencia y si no os ha dado tiempo a leerlas y queréis saber cuál puede merecer más la pena, pues yo también os voy a dejar aquí mi opinión. Voy a haceros el ranking de la que menos me ha gustado a la que más me ha gustado, mi favorita, pero primero os hablo un poquito de la caja en general. Creo que esto está chulo por la experiencia, es diferente y creo que es una experiencia que se amolda muy bien a la forma que tenemos de leer en Navidad, al menos respecto a lecturas navideñas. Creo que muchas veces nos apetece leer algo navideño, pero queremos que sean lecturas más rápidas, ligeras y que nos acompañen en un momento dado donde tenemos el espíritu navideño subido, pero que quizás no nos lleven mucho tiempo ni nos impiden hacer otras lecturas. En mi caso no siempre es así porque yo estoy muy loca y me embarco en un TBR inmenso navideño, pero muchos años me ha pasado esto y creo que puede ser algo que compartáis conmigo. Creo que este tipo de novelas son perfectas para esa situación. Yo esto lo suplía normalmente con relatos navideños, pero me ha gustado mucho más la experiencia novela corta, que siempre se me quedan un poco cortos y no es mi formato favorito. Ya no es por la extensión en sí, porque un relato puede ser largo y aproximarse a la longitud de estas novelitas, de hecho estas novelas son bastante cortas, sino por la estructura. La estructura de un relato suele ser diferente a la estructura de una novela. Y sin embargo, estas novelas cortas, aunque tienen la longitud que podría tener un relato, tienen la estructura de novela, de contarte una historia de principio a fin con introducción, nudo, desenlace al estilo de las novelas románticas que solemos leer. A mí me ha gustado mucho eso. Es como leer una novela larga pero en menos tiempo. Y el tipo de historias también son ese tipo de historia de libro de comedia romántica. Así que a mí me ha gustado tener la cajita, creo que ha sido una buena experiencia, pero ahora os voy a dar la opinión una a una, vais a ver que eso no quiere decir que la experiencia de lectura haya sido perfecta. Tampoco le pedía la perfección, tampoco pedía encontrar aquí libros favoritos porque son lo que son, novelas cortas de acompañamiento navideño. Me ha parecido divertido, me ha parecido entretenido, una oportunidad de conocer autoras nuevas o de aproximarte un poquito más a autoras que ya te gustan y ya está. Una cosa que no me ha gustado y además me parece un poco tontería es que no se puede valorar o puntuar las novelitas por separado. Por ejemplo, cuando te metes en Goodreads sale la caja completa y a mí me parece imposible dar una puntuación porque cada una de ellas es completamente distinta y no creo que sean una experiencia conjunta, no sé si me explico, o sea, sí lo es porque si te las lees todas como he hecho yo es la experiencia de la cajita, pero cada uno de los libros tiene identidad propia, las autores son muy diferentes y las historias son bastante diferentes. De hecho vais a ver que hay algunas que no me han gustado nada y otras que he amado, así que valorar la caja así con una puntuación para mi gusto es imposible y absurdo. Por eso os estoy haciendo este ranking porque me apetecía hablaros como de una en una, no de la caja en conjunto. De la caja es todo lo que tengo que decir, me ha gustado la idea y espero que nos traigan más cositas así porque me parece muy divertido. De hecho creo que se está preparando una para San Valentín fuera, no sé si nos la traerán traducida, pero a mí me gustaría ese tipo de ideas. Vamos allá con el ranking de menos a más. En el puesto número 5, la que menos me ha gustado es Una Navidad en Llamas de Alexandria Bellefleur. Me encanta la diversidad de opiniones entre las lectoras porque me ha llamado mucho la atención que cuando yo leí esta novela, sinceramente, la valoré mal, no me gustó. Y tuve esa sensación de seguro que no le gusta a nadie, seguro que es la que menos le gusta a todo el mundo. Y después, viendo por redes opiniones de otras lectoras y demás, he visto que, por el contrario, hay muchas que valoran esta como la favorita, que les ha encantado. Yo, la verdad, me lo paso muy bien con esto porque me encanta ver que tenemos diversidad de opiniones, que cada una somos capaces de encontrar cosas que nos gustan en una novela que no tienen nada que ver con lo que puede encontrar otra lectora. Y me ha parecido muy divertido esa confrontación. Esto me sirve, como siempre, para daros perspectiva y para deciros que os doy mi
opinión, pero que lógicamente no es objetiva, son mis gustos personales y no quiere decir que realmente esta sea la peor, simplemente es la que a mí menos me gusta. En esta historia encontramos a nuestra protagonista que está solita por Navidad en casa de su abuela, que acaba de fallecer y está poniendo las cosas en orden, y tiene un pequeño accidente doméstico que hace que vengan los bomberos. Entre el equipo de bomberos que viene hay un bombero que le llama especialmente la atención y parece que ella a él también. La historia no tiene más. Mi problema con esta historia es que no he encajado con los personajes, me han parecido un poco simples y que además tienen un conflicto principal porque, como os digo, estas novelas, a pesar de ser cortas, todas tienen una estructura de novela romántica típica, hay un desarrollo de relación y un conflicto que se soluciona, y el conflicto de esta novela me ha parecido una tontería, no entendía el conflicto. De hecho, es que se lo ponen tan fácil que no llega ni a conflicto, entonces me ha parecido como muy vacía la historia. Y la guindita para que no me gustara nada es que tiene una escena de cama con la que no he encajado en absoluto y me ha hecho sentir incómoda por cómo estaba narrada. Esto es una cuestión de gustos personales, más aún que todo lo demás. No estoy teniendo yo suerte con los bomberos que me estoy encontrando. Puede que es que no sea mi cosa, no lo sé. Si tenéis buenas historias románticas de bomberos, dejadme vuestras recomendaciones, por favor. En cuarto lugar, posiciono Un elfo por Navidad de Olivia Day. Esta me ha gustado un pelín más porque me ha gustado la forma de elegir los personajes de la autora. Encontramos a personajes adultos mayores, bastante más mayores de 30, cosa que siempre me agrada encontrar en las historias de romántica, y además una protagonista que no es delgada, no tiene un cuerpo normativo para las historias que solemos encontrar dentro de la novela romántica. Esto también me ha agradado, y me ha agradado también la naturalidad con la que describía a esta protagonista sin que tuviera nada que ver con la trama, ni con la historia, ni con nada. Por estas dos cosas que me han gustado y que son escasas dentro de la comedia romántica, se me ha quedado la idea de que si encuentro otra novela traducida de la autora le daría una segunda oportunidad. Lamentablemente el resto de cosas no me ha gustado demasiado. La historia me ha parecido también bastante bobalicona, un contexto que me ha aburrido bastante, sobre todo para ser una novela corta. En este caso encontramos a dos compañeros de trabajo que son profesores universitarios, pero en este momento están trabajando de un trabajillo extra como de vacaciones navideñas porque no les da el sueldo para vivir, así que están como en un camión repartiendo comida o algo así. No sé, el caso es que se enrolla muchísimo contándonos cuál es la situación laboral de estas personas. Entiendo que es importante porque quiere reflejar una realidad sobre cómo está allí el tema de las universidades y de los profesores adjuntos y de los doctorandos y todo eso, pero a mí me ha parecido que era demasiado para una novela corta, no venimos a esto. La relación entre ellos está bien, es cookie, me hubiera gustado, pero me ha parecido que se comportaban de una manera un poco infantil, lo que choca mucho con lo primero que me había gustado, que es que son personajes bastante adultos. Así que al final se ha quedado en un quiero y no puedo, y por eso está el número 4. Pero oye, ni tan mal, porque me quedo con la referencia de la autora por si sale algo suyo que me interese más. Vamos al top 3, que aquí ya tengo que decir que las 3 me han gustado, pero son 3 historias bastante diferentes, así que sí que he podido ordenarlas de forma más o menos fácil. En tercer lugar tenemos Solo Santa Claus en el edificio, de Alexis Daria. Me quedo con la autora, me ha gustado mucho esta autora, definitivamente si nos traen más cosas traducidas de ella la voy a leer porque además he cotilleado y me apetecería mucho otros de sus títulos. Me ha gustado su humor, esto es una cosa con la que encajas o no, es muy tonto, pero es muy de comedia navideña romántica, muy de las que vemos más en pantalla. Esta novela a mí me ha despertado buenos sentimientos, me ha hecho estar alegre mientras la leía. De hecho, el momento en el que me di cuenta de que me estaba gustando fue cuando iba más o menos por la mitad y me di cuenta de que estaba leyendo con una sonrisa en la cara. Es ese tipo de historia, no tiene nada más allá, pero es muy agradable de leer. Es un romance entre vecinos. Tenemos a nuestra protagonista que lamentablemente también acaba de perder a su abuela. Las abuelas tienen un papel peligroso en estas novelas navideñas, no sé por qué recurrimos tanto a esto. Pues está en un momento difícil y además estresada por el trabajo. Ella es dibujante de cómic y se ha colado por el vecino de arriba. No tiene nada más, os lo juro. De hecho, de las 5 novelas, esta es la única que diría que no hay conflicto. En esta sí que no. Hay, bueno, una situación personal de los personajes que simplemente comparten, simplemente es cookie y mona y quizá es la que más se asemeja a un relato, más que a una novela. Pero ¿qué queréis que os diga? A mí cualquier historia que me deje con esa sensación de sonreír por fuera y por dentro, pues va a estar bien valorada. Aprovecho este momento para aclarar que las 5 novelas tienen escena spicy, tiene escena de cama. En algunas me ha gustado más, en otras menos. Coincide con el orden, porque podría ser que no, podría ser que una novela estuviera más arriba, pero que su escena de cama me hubiera gustado menos que otra que está más abajo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero no, en mi caso coincide. Al final son muy cortitas y
han decidido que un porcentaje de la novela va a eso. También entiendo que es el estilo de las autoras. A estas 3 no las conozco, pero bueno, luego os voy a hablar de las 2 que conozco y te lo puedes esperar, ¿no? O sea, son autoras que suelen incluir estas escenas en sus libros, pues igual lo hacen en las novelas cortas. Pero es verdad que me gusta que los porcentajes estén adecuados, es decir, es una novela más corta, así que las escenas de cama tienen que ser más cortas y menos numerosas, tienen que estar ajustadas, vale que esté, pero en un porcentaje chiquitito. Eso también era un problema de la que me había gustado menos, Una Navidad en llamas, que básicamente la mitad de la novela es eso. En estas me estaba mucho más ajustado, pero bueno, esas escenas están. Aquí no es que me haya encantado, pero lo suple con humor, porque ya os he dicho que yo he encajado con el humor de la autora, que es muy tonto, ¿vale? Pero casi todo está por boca de la protagonista femenina y me ha hecho gracia, me ha hecho sonreír. Así que eso ha levantado, nunca mejor dicho, la escena spicy. Vamos a los 2 primeros puestos que, como veis, no sorprende que al final las 2 autoras por las que yo quería leer estas novelas, que son las que conozco y me gustan, están en los 2 primeros puestos. Y os juro que llevo abierta de mente, pero es que genuinamente son los que más me han gustado y además con una distancia bastante grande de los otros. Es verdad que está como transición, pero de los otros 2 es que hay kilómetros de distancia en el ranking entre el último del ranking y estos 2 primeros. Para mí es que no hay color. Amo a estas autoras, una de ellas lo tenía clarísimo y otra siempre he tenido mis dudas, pero según voy leyendo más se va asentando. Y tengo que decir que me ha sorprendido que he dudado a cuál poner en el primer puesto y a cuál poner en el segundo. Pero al final he decidido no arriesgar y hacer lo que creo que es más natural y además va más acorde a lo que os puedo recomendar. Os digo lo que he hecho y os lo explico porque así está quedando muy críptico. En el segundo puesto está Tessa Bailey, con Nuestro para siempre navideño. Me ha encantado esta historia, me ha encantado. De hecho, esta es la última que he leído y yo tenía muy claro cuál iba a ser el primer puesto hasta que he leído esto. Y he dicho, no me puedo creer que quizá Tessa Bailey va a desbancar ese primer puesto, que es la que queda, así que está claro. Pero estuve a esto de decir, no, esta es mi favorita. De hecho, es la única que tengo marcada. Esto para mí es grave. No tenía post-it, porque en estas novelitas son tan cortas y de un estilo que no había cogido ni post-it, porque no estaba marcando nada. No podía ir a por ellos y decidí doblar las páginas, porque necesité marcar 2 cositas. Ya os digo que es indicativo. A ver, este es a Bailey, es su estilo. Esto os lo voy a decir también con el primero. De los otros no os he podido decir esto porque no conozco a las autoras, entonces como no he leído nada más suyo, no sé cuál es su estilo. No sé si son representativas de ellas estas novelas, pero en estos casos primeros, que son Tessa Bailey y después Ali Hazelwood, si conocéis a las autoras, sabéis lo que os vais a encontrar porque son ellas 100%. Cogen su esencia y la meten en una novela corta, entonces lo más representativo de su estilo está aquí. Hay novelas largas que pueden innovar, pueden hacer otras cosas, se mezclan un poco estilos que también son suyos todos, pero depende de la historia que estén contando, pero yo creo que es como lo que las representa. A quien no le guste Tessa Bailey por las cosas que caracterizan a Tessa Bailey, no le va a gustar la novela, pero a mí me ha encantado. Son un tipo de historias y de personajes que os juro que a día de hoy solo me gustan con esta autora. No me suelen representar. O sea, de verdad que otras autoras escribiendo este tipo de personajes, este tipo de historias, este tipo de relaciones, es que no son mi estilo, pero no sé cómo lo hace. Lo escribe Tessa Bailey y me lo gozo. No lo entiendo, es por su estilo que a mí de verdad me parece muy único, muy original y muy propio y de alguna manera encaja conmigo. Me hace disfrutar mucho, me lo paso muy bien con ella. Por un lado tenemos a un tipo de personaje masculino que es un personaje masculino que ya os digo que no es mi estilo. De verdad que no, yo soy más del tipo Ali Hazelwood. Pero Tessa Bailey me presenta este tipo de personajes y de repente digo, pues me gusta. Es el típico personaje masculino rudo, sin mucho fondo, un poco simplón, un poco machirulo sin pasarse, como muy servicial. En este caso, además, es que lo lleva como al extremo, porque tenemos a un granjero tejano, ¿vale? Y de verdad, al extremo. Y tú a mí me dices eso y yo digo, no sé si lo veo. De hecho, yo estaba leyendo algunas descripciones de este señor y os juro que estaba diciendo, ¿pero por qué te está gustando esto? Pero es que me ha gustado. Y no os voy a engañar, no os voy a engañar, pero os lo digo porque sé que a muchas no os iba a gustar. Os tiene que gustar como lo hace la autora en concreto. En este caso encontramos a este señor, granjero con su granja allí, sus gallinas, no sé qué. Es un señor muy grande, por cierto. En estas historias todos los hombres son muy grandes. En esta ya llega un momento que es
absurdo. Son literalmente gigantes. O sea, en mi cabeza era gigante. En este libro se describe cómo la protagonista se sienta en una silla de la casa de él y le cuelgan las piernas. Y os juro que yo estaba viendo como en Disney, ¿sabéis? En una casa de un ogro, así muy chiquitita, ella en una silla gigante y las piernas así colgando. Ridículo. Pero me ha hecho gracia. Me ha hecho gracia, me ha hecho disfrutar, me ha hecho reír. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Hemos venido aquí a pasarlo bien. ¿Tiene algún sentido? No. Pero pues nos gusta un señor grande. ¿Qué más da? En la ficción todo vale. En este caso es como el más ridículo, de verdad. Porque en este él también es gigante. También de repente está en su cocina y abarca toda la cocina. Y Ali Hasselwood sabemos que tiene preferencia por personajes masculinos grandes. Pero Tessa Bailey en este libro se pasa el juego. Os lo juro que se pasa el juego. Parecía que estábamos leyendo fantasía. Ella es una madre soltera, cosa que me ha gustado mucho. Y se encuentra con el granjero en la tienda de ropa en la que ella trabaja porque el hombre es tan grande que no encuentra ningunos vaqueros que le sirvan nunca jamás. De nuevo, es muy sencilla, muy ligera, muy facilita, pero me ha gustado los personajes, me ha hecho mucha gracia. Me gusta mucho el estilo de Tessa Bailey, me han gustado mucho las interacciones entre ellos, me ha gustado mucho que la protagonista fuera madre y además de un bebé pequeñito, aunque es verdad que en relación a esto muy poco realista, pero busco yo realismo en este tipo de historias tan cortitas y no, por supuesto que no, así que he disfrutado lo que podía coger y he obviado lo que no me parecía muy real y no. Escena de cama. Tessa Bailey, o te gusta o no, Tessa Bailey tiene un estilo muy particular y hay gente que encaja y gente que no, y yo comprendo perfectamente porque puedes no encajar, pero de nuevo, por algún motivo yo hago clic con esta autora y os juro que lo mismo que escribe ella lo escribe otra y es que no. Hace cosas en esas escenas que yo me lo encuentro en otros libros y lo odio, no me gusta nada. Pero ella tiene una forma particular de hacerlo. De hecho, aquí en la presentación de la autora que viene en cada uno de los libritos pone apodada la Miguel Ángel del lenguaje sexual. No lo había oído nunca, pero me parece súper acertado. Las dirty talk que dicen en inglés, en español francamente no hay ninguna forma elegante de decir, pero sabéis a lo que me refiero. Sus personajes hablan mucho durante esas escenas y es una cosa que a mí me suele perturbar bastante, aunque está bastante de moda y muchas de las autoras lo hacen, pero ella tiene una manera particular de hacerlo que a mí me divierte y me hace gracia y os juro que solo se lo permito a Tessa Bailey. Me lo pasé tan bien que dudé si no poner este libro en el primer puesto, pero luego valorándolo de forma objetiva creo que el de Ali Hasselwood es mejor. Ahora os cuento un poquito más de él y además, y más importante, porque yo al final en los rankings suelo valorar más pues mi disfrute personal, al margen de que uno sea mejor objetivamente que otro. Pero esta vez me pareció adecuado que el número 1 sí que fuera más recomendable. Y yo sé que este libro a mí me ha hecho mucha gracia, yo lo he disfrutado mucho y me ha parecido súper divertido, pero no me atrevería a recomendarlo a no ser que conozca mucho a la persona y sepa que Tessa Bailey le gusta. Si te gusta la autora, si te gusta en general, si te gusta todo lo que he dicho de ella y ya la conoces y lo sabes, no te pierdas esta novelita corta porque es que es muy simpática y muy graciosa. Si no la conoces, no empieces por aquí. Y si no te gusta ese estilo característico suyo en otras historias, pues no te va a gustar aquí, porque está como reunido en muy poquitas páginas lo peor de ella para la gente a la que no le gusta su estilo. Así que yo lo he amado, pero no me parece sencillo de recomendar. Esto ya me ha pasado con otros libros de Tessa Bailey. Hay algunos como más suavitos y que siento que se recomiendan más fácil, aunque algunas cositas puedan no gustar a todo el mundo, y hay otros que son como más su esencia y que veo que no, que sé que eso a alguien que no esté como súper metido con la autora no le va a gustar. Pasamos al número 1, ganador de la cajita bajo el muérdago, Ali Hasselwood. La verdad es que yo esto ya me lo esperaba, lo confirmamos y estoy contenta porque los otros dos que me han gustado, la verdad, han estado más o menos a la altura. Pero es que Ali Hasselwood es demasiado. Y es que consigue en un libro tan cortito hacer una de sus historias típicas al completo. Estuve blogueando cuando me leí este librito y ya os conté esto, pero es que me ha alucinado sobre todo su capacidad de adaptarse al formato, porque es como una novela completa, pero más corta en todos los sentidos. Me ha alucinado cómo ha perfilado y desarrollado a los personajes en tan pocas páginas y cómo ha desarrollado un conflicto, esta vez sí, complejo,
profundo, que se resuelve satisfactoriamente y que se disfruta. Brutal. Conocemos muchísimo a los personajes porque les conocemos desde niños. Él es el hermano pequeño de su mejor amiga de toda la vida y les vamos conociendo desde que se conocieron a los 2 años hasta el momento actual en el que son adultos y se encuentran en unas navidades en su ciudad natal y se quedan brevemente encerrados en la casa familiar de él por una tormenta. Es el estilo de la autora, si te gustan sus novelas largas te va a gustar. Es una historia muy acogedora que te deja también una sensación de bienestar, pero menos bobalicona que las otras y con una historia como con más enjundia dentro de lo que cabe, siendo lo que es. Me ha gustado mucho la relación entre ellos dos, me ha parecido la historia más tierna, con diferencia y más bonita. La ambientación me ha gustado mucho porque tenemos esa tormenta de nieve que os digo. Me ha gustado mucho el final y tenemos una escena de cama que para mi gusto es la que más se adapta a la estructura de novela corta, porque es una escena breve, muy final, poco desarrollada y que lo que hace más que divertirte por ser escena de cama es cerrar la historia, cerrar la trama, que me parece algo más acertado dentro de las historias románticas, por mucho que de vez en cuando me pueda divertir esto, al final siento que esto es mejor y llena más dentro de una historia. Sinceramente quizá no le doy las 5 estrellas a este libro porque sigue siendo una novela corta, entonces no me puede impactar tanto como una novela larga, ni es tanto tiempo de disfrute, pero a nivel novela corta sería 5 estrellas. De hecho he disfrutado más esta novela corta suya que alguna de las largas que no me gustó tanto, aunque a mí en general la autora me gusta, no siempre me da el mismo nivel y en este caso sí me lo ha dado. También hay que tener en cuenta que toca alguno de mis clichés favoritos como el Friends to Lovers, porque como os digo, ellos se conocen desde niños y son amigos de alguna forma. Hasta aquí este vídeo, este es mi ranking, me apetecía mucho compartirlo con vosotras para compartir también un poco la experiencia de lectura de estas novelas cortas, que dentro de que unas me han gustado más y otras me han gustado menos, ha sido una experiencia divertida que me ha hecho disfrutar de la lectura estas navidades. Ha sido muy parecido a ver pelis navideñas, que me encanta, pero en formato lectura, que a mí me ha venido súper bien porque yo este año estoy pudiendo leer mucho, pero no estoy pudiendo ver películas, la verdad. Así que ha llenado ese pequeño vacío que estaba teniendo en mi mood navideño. Muy contenta con la experiencia, con las novelas en particular, pues la verdad creo que estas dos merecen muchísimo la pena. Esta, simpática, un descubrimiento, y estas dos han sido decepciones, pero me ha valido por la experiencia. Si las habéis leído, contadme y en comentarios dejadme cuáles han sido vuestras favoritas, si os han gustado, si no, lo que queráis. Yo sé que probablemente haya mucha gente que no haya encajado con la estructura de novela corta y quizá no les ha dicho nada. Me encantan estas experiencias de lecturas navideñas de simplemente disfrutar, pasar un buen rato, pasártelo bien y después poder recomendar con vosotras. Nos vemos pronto en próximos vídeos. Espero que estéis o hayáis pasado unas navidades maravillosas. ¡Chao!